Muy buenas tardes a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos a Elena Medel, nada más y nada menos que Elena Medel, que, bueno, para todos es conocida por todos como poeta y como narradora. Poeta por su premio Loewe a la creación joven en el 2014 por Charleton y por su primera novela, Las Maravillas, editado en Anagrama el año pasado. Elena Medel ha tenido a bien traernos a este ciclo de poesía que estamos realizando, que ya sabéis que se llama Cómo respira un poema, a la autora bilbaína Ángela Figuera Aymerich, que para todos aquellos que no conozcáis es una autora, una poeta, que podríamos centrarla o podríamos enfocarla dentro de la poesía social pura y dura, que más desconocida, vamos, yo creo probablemente de este país, y una grandísima pluma que merece la pena descubrirse. Su vida es una vida marcada por la conciencia social, por la lucha de los pobres, por la lucha política, y es una persona que llevó sus ideales hasta el último de sus días. Ahí lo dejo, cada uno que descubra a esta maravillosa autora que a mí, personalmente, y lo he hablado antes con Elena Medel, me descubrió ya la difunta y queridísima profesora Carmen González de la Universidad de Murcia, en paz descanse. Y nada, sin más, os quiero dejar con Elena Medel. Elena Medel, por favor, cuando quieras. Hola, pues muchas gracias. Me hace mucha ilusión participar en este ciclo vía Zoom y me hace mucha gracia, o sea, me hace mucha ilusión, perdón, además participar leyendo poemas de Ángela Figuera y Merich, que para mí es, bueno, pues un referente en muchos ámbitos, ¿no? En el de la escritura, también el del pensamiento, el de la coherencia política, ¿no? Me parece que es una autora que fue muy consciente de su ideología, muy consciente también del lugar, no solo por supuesto geográfico, además porque creo que esa presencia de los lugares, por así decirlo, en su escritura es fundamental, ¿no? Y su lugar para ella, desde luego, es España. Además es muy curioso ver cómo en los distintos libros que ella va publicando, España aparece mencionada de manera directa en muchas ocasiones, no solo como país, sino como casi estado de ánimo, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí es muy llamativo, ¿no? Como esos lugares de la poesía de Ángela Figuera son la referencia, digamos, una de las referencias que va vertebrando su escritura. Ya digo que para mí es una escritora a la que amo profundamente. Os iré contando en este ratito, ¿no? Por los motivos por los que la admiro tanto. Voy a leer sobre todo poemas de belleza cruel. Yo tengo aquí la primera edición. La verdad es que yo empecé a leerla con las obras completas que están en Hiperión y bueno, en cuanto localicé este ejemplar, que es el que ya, bueno, pues la edición que se publicó en México en el 58, pues me hice con él y es justo el que tengo en casa, aunque hay una edición estupenda en Torremoza, del libro con el prólogo de León Felipe, que está también en esta edición y que incluye además algunos materiales suplementarios que yo creo que merecen mucho la pena. El primer poema que quería leer es un poema que se titula El cielo y que a mí me parece que puede servir como poética de la obra de Ángela Figuera, por muchos motivos, ¿no? Por esa reflexión que tiene sobre la escritura, que es constante en su obra, y no solo por la reflexión sobre la escritura, sino también sobre todo por la reflexión sobre el papel de quien escribe, ¿no? Sobre la voluntad que se esconde tras el poema. Entonces, me parece que además que el poema que voy a leer, que se titula El cielo, tiene un espejo, por así decirlo,
en otro de los poemas de la autora, que es la exhortación impenitente a mis hermanas poetisas. Y bueno, creo que los dos poemas funcionan muy bien casi como espejo. El otro más lleno de ánimo y este yo creo que más lleno de rabia. Dice así: colegas queridísimos, estetas defensores del pájaro y la rosa y el mundo está bien hecho, etcétera, y cantemos al cielo en primavera, porque es azul y estalla de gracia y poesía. Amigos y enemigos, es cierto, estáis sobrados de sólidas razones. Seguir vuestro camino acaso lograría salvarme de estas cosas, de tantos anatemas comiéndose mis versos. Pensándolo es loable, el cielo azul tan lindo, el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles, precioso. Pero amigos, decidme, por los clavos de Cristo, por los clavos del hombre, ¿estáis seguros? ¿Creéis que un bello cielo nos cubre todavía? Aún brilla luminoso sobre el cielo, y sigue siendo alegre sobre el llanto, y sigue siendo azul sobre la sangre. Yo así lo cantaría con toda unción. Palabra, con versos bien rimados para dormir tranquila, sabiendo que tenía mi puesto asegurado en las antologías del arte más conspicuo. Pero es casi imposible, pues yo no veo el cielo. No acierto a verlo, hermanos, desde hace largas fechas. Desde hace mucho llanto me falta de los ojos, porque no puede verse vuestro cielo perfecto desde un mundo entoldado con las nubes más hoscas, y no puede mirarse con la espalda doblada, ni se goza su lumbre con la nuca partida. No puede verse el cielo con el pecho quemado, en la boca del horno, ni se ven sus fulgores con los párpados sucios del sudor más espeso, ni su luz nos alcanza tanteando en las cimas de las cuencas mineras, ni podemos mirarlo retirando las redes con la sal en los ojos. No es posible encontrarlo a través de la efigie coronada de gloria del tirano sangriento, ni se encuentra en las togas de los negros fiscales, ni en el frío destello de los sables de gala en los bellos desfiles, ni durmiendo en la iglesia mientras suenan las preces por los fieles difuntos. No se llega hasta el cielo desde tantas prisiones, desde tantos cuarteles con sargentos y piojos, desde tantas escuelas con los bancos helados, desde tantos lugares con letreros que dicen se prohíbe la entrada. No puede verse el cielo desde el fondo del cáncer, desde el fondo más hondo del infierno más negro, desde el fondo de todos los que están en el fondo, los que son tierra sucia que pisáis sin mirarla, cuando vais extasiados por las líricas nubes. El poema es una declaración de intenciones, no es el que abre Belleza Cruel, pero, pero me parece que sirve como coordenada, ¿no? Ella, bueno, pues es un reproche a quienes mientras está ocurriendo lo que ocurre en España, y lo que ocurre en España entonces es la dictadura, pues se dedican a ir extasiados por las líricas nubes en lugar de mirar alrededor. Belleza Cruel se publica eso en el 58 en México, ella es muy consciente, Ángela Figueras es muy consciente de que no se va a poder publicar en España tal cual, ¿no? De que va a ser un libro, bueno, pues destrozado por la censura. Entonces, entre la opción de modificarlo para salvar ese, digamos, para saltar ese paso, eh, y publicar, bueno, pues lo que buenamente pudiera, y la otra opción que era, pues, publicarlo fuera de España, pero tal cual ella lo había concebido, elige lo segundo y envía el original a unos amigos que lo presentan al premio de Poesía Nueva España que se concede en México, lo gana y el libro se publica. Y en Belleza Cruel hay continuamente, está en el poema que acabo de leer y está en los poemas que voy a ir leyendo. Hay una tensión que yo creo que es muy interesante entre esa, lo dice el título, ¿no? Esa belleza cruel, esa voluntad de encontrar lo hermoso en la oscuridad, por así decirlo, pero al mismo tiempo siendo consciente de qué oscuridad se trata, no queriendo, no queriendo ocultarla entre metáforas, sino directamente señalarla. Y Belleza Cruel sí que es el poema que abre el libro y es el poema que voy a leer ahora. Dadme un espeso corazón de barro, dadme unos ojos de diamante enjuto, boca de amianto, congeladas venas, duras espaldas que acaricie el aire. Quiero dormir a gusto cada noche. Quiero cantar a estilo de jilguero. Quiero vivir y amar sin que me pese. Este saber y oír y darme cuenta. Este mirar a diario de hito en hito, todo el revés atroz de la medalla. Quiero reír al sol sin que me asombre. Este existir de balde sobreviva con tanta muerte suelta por las calles. Quiero cruzar alegre entre la gente,
sin que me cause miedo la mirada, de los que labran tierra golpe a golpe, de los que roen tiempo palmo a palmo, de los que llenan pozos gota a gota. Porque es lo cierto que me da vergüenza, que se me para el pulso y la sonrisa cuando contemplo el rostro y el vestido de tantos hombres con el miedo al hombro, de tantos hombres con el hambre a cuestas, de tantas frentes con la piel quemada por la escondida rabia de la sangre. Porque es lo cierto que me asusta verme, las manos limpias persiguiendo a tontas mis mariposas de papel o verso. Porque es lo cierto que empecé cantando para poner a salvo mis juguetes, pero ahora estoy aquí mordiendo el polvo y me confieso y pido a los que pasan que me perdonen pronto tantas cosas, que me perdonen esta miel tan dulce sobre los labios y el silencio noble de mis almohadas y mi Dios tan fácil y este llorar con arte y preceptiva, penas de quita y pon prefabricada. Que me perdonen todos este lujo, este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, mar y cielo, tanta belleza devorada a solas, tanta belleza cruel, tanta belleza. A mí me llaman mucho la atención muchas cosas, ¿no? De la poesía de Ángela Figuera, pero por ejemplo me llama mucho siempre la atención cómo ella, lo hablábamos justo antes, em, casi que inventa una, una beta nueva de la poesía social, por lo menos en España, ¿no? Tal y como la entendemos, bueno, pues si leemos la tradición en la que se enmarca. Ella viene de Machado. Hay un baile de fechas porque ella nace en 1902, que es justo el año en el que nace Cernuda, así que por edad podría haber sido una poeta del 27, pero no por biografía, porque bueno, pues ella es una mujer represaliada de la guerra por su ideología. En su historia hay bueno, pues, cárcel para su marido. A ella no se le permite volver a su puesto de trabajo, como si no recuerdo mal era profesora. Entonces bueno, sobreviven durante los años 40 como pueden, y a finales de los 40 ya ella, cuando además su hijo ya es adolescente, ya publica su primer libro y empieza, sobre todo es activa en la década de los 50. Entonces suele enmarcársele en esa primera generación de poetas de la posguerra, en la que estaban también pues Blas de Otero o Gabriel Celaya, que eran bastante más jóvenes que ella. Y a diferencia de Otero y a diferencia de Celaya, que a mí siempre me han parecido casi poetas a campo abierto, por así decirlo, ¿no? Me imagino sus poemas recitados en una plaza, etcétera. Los poemas de Ángela Figuera suceden de puertas para adentro. Ella hace algo que creo que es súper interesante y que no tengo la conciencia de que existan demasiados antecedentes, por así decirlo, ¿no? Muchas veces pienso que Ángela Figuera funda su propia tradición, como pudieron hacer Safo, como pudo hacer Emily Dickinson, ¿no? Digamos que toma lo que tiene alrededor y crea un discurso novísimo que empieza con ella, ¿no? Y empieza con ella reclamando los espacios íntimos, que son los espacios que se asocian a las mujeres generalmente para la poesía política. Es decir, es posible hacer poesía política en un poema que transcurre en un mercado, como en el caso de Mujeres del Mercado, que está en uno de sus libros anteriores, como el poema que voy a leer ahora, que es Niño con rosa. La rosa es un símbolo recurrente también en su poesía. De hecho aparece en otro de los poemas de Belleza Cruel. Lo que no suele aparecer tanto es la ironía que está en este poema. Niño con rosa. Sucedió en el recinto de una casa decente, en el seno de cierta familia comedida y honesta a través de los años, un hogar respetable donde todo se hacía de manera discreta y el sofá de la sala recogía amoroso distinguidas visitas bajo el bello retrato del abuelo ministro. Nació el niño a su hora, correctísimamente, con el llanto obligado, quizá un poco más suave de lo que es la costumbre, pero todos lo vieron. Se notaba enseguida. En vez de ojos tenía dos magníficas rosas. Qué cruel desconcierto en la honrada familia. Se quedaron atónitos, con un tanto y un cuanto de terror y vergüenza. El papá, funcionario, personaje importante, era el más afectado. Con los brazos en alto hizo malos pronósticos. Esta rara criatura no valdrá para nada. No lo entiendo. Dos rosas para andar por el mundo. Se olvidaban mirándole, se olvidaban de todo, de lavarle y vestirle, de ponerle en el pecho
Él seguía llorando por su Rosa, seguía dulcemente llorando. Fue la madre la única, ya un poquito repuesta, que no hizo aspavientos ni extrañó lo más mínimo. Tomó al niño en sus brazos, lo meció tiernamente, le besó las mejillas, le tocó los cabellos, sonrió al funcionario. No te enfades, no es nada. Es un niño precioso, verá cosas divinas, olerá a primavera y además siempre es bueno tener rosas en casa. Hay un detalle también de Belleza Cruel que para mí es muy curioso, y es que creo que es uno de los libros de poesía que yo conozco que empiezan mejor, ¿no? Porque encadena Belleza Cruel, Niño con rosas y El cielo, que para mí son 3 de los mejores poemas de la autora, y luego se suceden los buenos poemas uno tras otro, pero ese inicio me parece brillante. No sé si pues tenía 2 poemas más seleccionados, entonces tú mandas si leo los 2 o leo uno nada más. Leo los 2, vale, perfecto. Genial, pues el poema que iba a leer ahora se titula Guerra y tiene una cita como pórtico de Carmen Conde, dice: "Soy madre de los muertos, de los que matan madre". Creo que también hay una cuestión en la poesía de Ángela Figuera, y es esa voluntad también de dialogar con las escritoras de su tiempo, ¿no? Con la sensación de no estar sola, sino todo lo contrario, ¿no? En muchas ocasiones esa celebración de la escritura compartida. Y ocurre con Carmen Conde, cuyos libros y cuyos poemas en muchos momentos ella utiliza o ella toma, más que utilizar, ¿no? como referencia. Guerra. Lo supe siempre. Al percibir la vida doblárseme en el seno, al golpearme un pulso repetido por las venas, lo supe. Concebía hacia la muerte. El otro, aquel que hallé en el paraíso, aquel a quien fui dada el primer día, dormía en paz ceñido a mi costado. Ajeno a mi pasión no interpretaba mi vientre henchido ni mi paso lento, ni preguntó jamás por qué mis ojos incrementaban su terror oscuro bajo la luz de sucesivos soles. 2 veces fui llenada de misterio. Caín crujía en mí, me trituraba, con su sabor agriaba mi saliva. Abel me fue muy dulce, como el zumo de los maduros higos en verano. Se diluía en mí, sabía suave. Jamás dobló su peso mi rodilla. Los vi nacer, menudos, desarmados, pero en su carne yo leía muerte. Los vi crecer unidos, madurarse, pero en sus ojos yo leía crimen. Los vi llegar al borde de la cima, al límite del rayo y la tragedia, y desde el fondo de mi sexo en ascuas clamaba a Dios, clamaba sin remedio. No son hermanos, vi, no son hermanos, hechos de mí los dos hasta las uñas. Caín y Abel, los dos un solo fruto, colgándome del pecho una caricia idéntica al tocarles el cabello. Los dos una cuchilla en mi garganta, clavándose y doliendo día y noche, doliéndome la impávida belleza de Abel, su rubia gracia conseguida, entre las mansas bestias él mansísimo, doliéndome Caín, aprisionado entre cortezas ásperas, curtiendo la mano destinada para el golpe. Si yo hubiera podido revertirlos de nuevo a mí, fundirlos, confundirlos, ¿por qué, Señor, los quieres desiguales, distintos en tu herencia y en tu gracia? Yo los haría en mí, yo los daría de nuevo a luz. Caín tendría entonces el alma azul, los ojos inocentes de Abel, apacentando sus corderos. Abel ofrecería sacrificio con manos de Caín sucias de tierra, y una ligera sombra de pecado haría más humana su sonrisa. Mas nada pude hacer, surgió la muerte, clamé hacia Dios, clamé, pero fue en vano. Caín y Abel parí la guerra. Es un, es un motivo recurrente en su poesía, la experiencia de la guerra y también la experiencia de la maternidad, muchas veces ligada. La, el conflicto frente a la figura maternal que ella concibe casi siempre como en 2 poemas además tan distintos, ¿no? Como este Guerra y como este Niño con rosas, la palabra de la madre es la palabra de la razón, por así decirlo, más incluso que de la emoción, ¿no? Como dictaría el tópico. Y el último poema de Belleza Cruel y el último poema que voy a leer se titula Hombre naciente, y me gusta mucho porque además toma un epígrafe de Blas de Otero, ¿no? Pido la paz y la palabra. Entonces me gusta ya lo decía antes a propósito de su vínculo con las escritoras, y me parece que es muy, muy hermosa también esa relación
que tuvo Ángela Figuera con los poetas de su tiempo, ¿no? No en vano fue ella quien trajo la carta de Neruda a los poetas a España, ¿no? Muchas veces cuando se nombra ese texto parece que Neruda fue al buzón, la echó al buzón y apareció la carta en España, nadie sabe muy bien cómo, ¿no? Y fue Ángela Figuera quien la trajo consigo. Dice Hombre naciente: prepárame una cuna de manera inocente y pon bandera blanca sobre su cabecera. Voy a nacer, y desde ti, mi madre, pido la paz y pido la palabra. Pido una tierra sin metralla, enjuta de llanto y sangre, limpia de ceniza, libre de escombros, saneada tierra para sembrar a pulso la simiente que tengo entre mis dedos apretada. Pido la paz y la palabra, pido un aire sosegado, un cielo dulce, un mar alegre, un mapa sin fronteras, una argamasa de sudor caliente sobre las cicatrices y fisuras. Pido la paz y pido a mis hermanos, los hijos de mujer por todo el mundo, que escuchen esta voz y se apresuren, que se levanten al rayar el día y vayan al más próximo arroyuelo. Laven allí sus manos y su boca, se quiten los gusanos de las uñas, saquen su corazón que le dé aire, expurguen sus cabellos de serpientes y apaguen la codicia de sus ojos. Después que vengan a nacer conmigo. Haremos entre todos cuenta nueva. Quiero vivir, lo exijo por derecho. Pido la paz y entrego la esperanza. Este es el último poema y hay una casi despedida, ¿no? Al final, que señala el lugar de escritura, que fue Madrid, y el tiempo de escritura, ¿no? Entre el 53 y el 57. Fueron 4 años de reflexión y de, yo creo que de pensamiento en torno a la forma en la que contar la realidad, ¿no? Me parece que en ese sentido el libro es casi un manual de escritura. Pues Elena, muchísimas gracias de verdad por habernos acercado la figura de Ángela Figuera y de verdad ha sido un placer. Todos los amigos de la Montaña Mágica estamos en deuda contigo, eso ya te lo adelanto, y de verdad ha sido un tremendo honor tenerte aquí, aunque no nos podamos abrazar, pues bueno, utilicemos la tecnología para poder darnos abrazos virtuales y bueno, y esperamos una nueva publicación tuya pronto. Bueno, de momento hace muy poquito de la última, o sea que va lenta la cosa, pero muchísimas gracias. Ha sido un placer y más leyendo, bueno, pues a Ángela Figuera. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Elena. Pues un beso mágico y nos vemos muy pronto, de verdad. Bueno, hasta la Chao, próxima. chao. Chao, chao.